Estimado profesorado, estimado alumnado, mediante este vídeo vamos a continuar avanzando en este curso de métodos de investigación cuantitativa y específicamente a lo largo de este vídeo vamos a hablar sobre dos conceptos muy empleados en los instrumentos de medida, como son los conceptos de ítem y el concepto de dimensionalidad. Hablando sobre los ítems, podemos apreciar a través de una escala que contestemos, un cuestionario, un test, una determinada encuesta, que está formada mediante una serie de indicadores o preguntas que nos van a contribuir a evaluar una determinada prueba. Insistimos, puede que estas preguntas, estos indicadores, estén pensados en una escala, estén pensados para realizar un cuestionario, un test, una encuesta, pero todos estos tipos de instrumentos de medición están consolidados siempre por indicadores o preguntas. En un examen, por ejemplo, tendríamos una serie de indicadores que sumando el total nos daría un valor y nos permitiría conocer en qué nivel de competencia, digamos, se halla un determinado estudiante. En una escala en la que estamos tratando de medir la calidad de la enseñanza, pues está formada por varias dimensiones y la suma o la media aritmética del total de los ítems nos dará un valor para poder interpretar. Tenemos que tener claro, por lo tanto, que estos ítems son indicadores o preguntas de evaluación. Estos ítems pueden tener dos formas diferenciadas. Pueden ser ítems de respuesta abierta o ítems de respuesta cerrada. En el caso de los ítems de respuesta abierta estamos propiciando una libertad de expresión para un determinado ítem y para que conteste libremente el encuestado. Le estamos dando libertad en este sentido para que pueda explayarse o proporcione información que considere oportuna proporcionar. Un ejemplo de un ítem que se puede encontrar, imaginemos, en una encuesta, pues puede ser descríbete como eres. En este caso no estamos limitando el rango de respuestas ni estamos diciéndole por dónde tiene que ir exactamente el encuestado, sino que le estamos dando un abanico de posibilidades para que se describa a su gusto como lo considere. En este caso diríamos que es un ítem de respuesta abierta. Por otra parte tenemos los ítems de respuesta cerrada, que son ítems en los que el encuestado tiene que posicionarse entre una de las diferentes alternativas que le otorguemos. O sea, le vamos a proporcionar una serie de alternativas y el encuestado tendrá que seleccionar entre el rango de alternativas cuál es la que más se adecua a su punto de vista. Un ejemplo de ítem cerrado podría ser si te gustan los animales y la respuesta es sí o no. En este caso no estamos dejándole explicarse te gustan los animales y no le estamos diciendo pues el determinado tipo de animales sí por determinados motivos, pero determinados tipos de animales no, bajo diferentes condiciones puede darse. O sea, no le estamos dejando divagar en ese sentido, sino que le estamos limitando mucho la contestación a un sí o a un no. Por ejemplo, los ítems de respuesta abierta son comunes en algunos procedimientos de investigación, como puede ser especialmente las entrevistas, y aquellos ítems de respuesta cerrada son ítems que se llevan más a cabo en investigación cuantitativa, pues nos permite obtener una mayor cantidad de información en menos tiempo. Tenemos que recordar que analizar unas entrevistas lleva mucho más tiempo que analizar un determinado cuestionario. Por lo tanto, el beneficio que podemos sacar de los ítems de respuesta abierta es que podemos conocer de manera más precisa la información que queramos, pero a cambio la muestra a la que vamos a poder acceder va a ser mucho más inferior, pues analizar 50 entrevistas es un trabajo mucho más laborioso que analizar 50 cuestionarios. En este caso, pues también diríamos que los ítems de respuesta cerrada, como veníamos diciendo, son propios de cuestionarios o escalas y tenemos el beneficio de que podemos obtener bastante información de manera más sencilla. O sea, solamente limitando las respuestas podemos conseguir mucha información en poco tiempo. Pues insistimos que analizar los ítems de respuesta cerrada es mucho más sencillo que analizar los ítems de respuesta abierta.
Por otra parte, y esto ya es específico de los instrumentos de medición de escala, ya vamos a ver que existen unos ítems que están redactados de una manera positiva y otros ítems que están redactados de una manera negativa. Por una parte, aquellos ítems que están redactados de manera positiva son aquellos ítems que están contribuyendo directamente a medir lo que se quiere medir. Es decir, si nosotros estamos midiendo el autoconcepto físico, pues un ítem positivo y por lo tanto que está contribuyendo a medir directamente el autoconcepto físico podría ser: me veo bien en el espejo. Me veo bien en el espejo podríamos verlo como positivo en el sentido de que aquellas personas que lo puntúen mejor también estarán teniendo un mejor autoconcepto físico, y aquellas personas que al ítem lo puntúen peor, le den un 1/5 por ejemplo, diremos que tendrán también un peor autoconcepto físico. Es decir, es directamente proporcional. A más puntuación en ese ítem, más autoconcepto físico, y a menos puntuación en ese ítem, menos autoconcepto físico. Por otra parte, en los ítems negativos ocurre precisamente lo contrario. Es decir, están contribuyendo inversamente a medir lo que se quiere medir. Siguiendo el caso del autoconcepto físico, podemos ver un ítem negativo como puede ser: no me gusta cuando me veo en el espejo. En este caso, cuando alguien contesta con la máxima puntuación con un 5 de 5, siendo el 5 el totalmente de acuerdo, diríamos que esa persona que no se ve o no se gusta cuando se ve en el espejo no está teniendo más autoconcepto físico, sino al contrario, está teniendo poco autoconcepto físico. Por lo tanto, no es, como en el caso anterior, directamente proporcional, sino que es inversamente proporcional. A más puntuación en este determinado ítem, será una menor puntuación en la dimensión, como es en el autoconcepto físico. Por lo tanto, vemos que van al contrario. Esa es la diferencia entre los ítems positivos y ítems negativos. Finalmente, para hablar sobre algunas consideraciones en la elaboración de ítems, podemos comentar que tenemos que tener muy en cuenta que el encuestado tiene que estar familiarizado con el tipo de ítems que se le plantea. Si, por ejemplo, nosotros queremos llevar a cabo una determinada investigación con niños y niñas de 5 años, pues tal vez el tipo de ítem más adecuado no va a ser un ítem de respuesta cerrada con 10 puntos, o sea, de 10 puntos, escala Likert. Puede ser complejo de interpretar para un niño de 5 años, por lo tanto podemos pensar en otras alternativas como un sí o no, que es más sencillo, ¿no? A eso me refiero, o sea, tenemos que el encuestado tiene que estar familiarizado con el tipo de preguntas que le estemos planteando. Por otra parte, y muy importante a la hora de realizar análisis estadísticos de determinados instrumentos, es que el ítem no puede ser ambiguo en su formulación. El encuestado tiene que tener claro qué es lo que se está midiendo, qué es lo que se le está preguntando, mejor dicho. Por lo tanto, no puede caber lugar a ambigüedades. Tiene que estar clara la formulación. Y esto es uno de los trabajos más complejos, tal vez, de la validación de instrumentos. El presentar ítems que sean exactos de una propia dimensión. Y no que se entiendan como que son ambiguos, que están midiendo otra cosa, además de aquello que pensamos que estamos midiendo. Seguidamente, vemos que otra consideración es que la redacción de los ítems se haga en función de la competencia lingüística del encuestado. Siguiendo con el caso de los niños, no tendría sentido presentar un ítem con palabras súper complejas a un estudiante de 6 años cuando sabemos que su nivel de competencia lingüística va a ser inferior a poder entender ese determinado ítem. Por lo tanto, la complejidad del ítem tiene que ir en relación con la competencia lingüística y también podríamos decir cognitiva incluso del propio encuestado. No es lo mismo plantear un ítem a un estudiante universitario tal vez que a un estudiante de 5 años, de 6 años. La complejidad del ítem tiene que ser totalmente distinta. Finalmente, podríamos decir que la resolución de un ítem no tiene que depender de otro ítem anterior, porque en ese caso, si una persona saca una puntuación mala en el primer ítem, ya por consiguiente va a sacar también mal el siguiente ítem. Por lo tanto, tiene que haber diferenciación de ítems.
un ítem tiene que medir una cosa y el otro ítem tiene que medir otra cosa distinta. No tiene que depender un ítem del otro, tiene que haber independencia de ítems en este sentido. Seguidamente hablamos sobre las dimensiones o sobre la dimensionalidad. Este fenómeno de dimensionalidad es un fenómeno que ocurre especialmente en los instrumentos de medición de escala. En las escalas vamos a ver que un determinado grupo de ítems se agrupan conjuntamente para medir lo que se conoce en psicología como un constructo psicológico, que en este caso sería el autoconcepto. Estos ítems se agrupan en dimensiones y el conjunto de dimensiones forman el constructo psicológico. ¿Qué relación debe existir entre ítems y dimensiones? Pues aquí vemos que, por ejemplo, para el autoconcepto físico tenemos que imaginarnos que esto al final es una escala, o una escala que le hemos pasado a un determinado grupo de personas. En el caso del autoconcepto académico les estamos presentando 3 ítems, o 3 preguntas, o 3 indicadores, para medir este autoconcepto académico. Pero ¿realmente 3 indicadores es un número bueno para medir el autoconcepto académico? ¿O cuántos ítems se necesitan para medir el autoconcepto académico? Pues bueno, en esto hay disparidad de opiniones. Si tenemos dudas, un número adecuado en relación ítems-dimensiones, 1 a 5. Para cada dimensión, aportar unos 5 indicadores. Es cierto que hay dimensiones, que son más complejas de medir y que por ende necesitan también un mayor número de ítems para ser medidas, pues tienen más detalles que deben preguntarse, etcétera. Hay otras dimensiones que son más sencillas de medir y se pueden igual medir correctamente en 3 ítems, en 4 ítems, pero bueno, más o menos ahí está esa relación, ¿no? De 1 a 5. En este caso vemos que el autoconcepto académico está formado por 3 ítems, el autoconcepto social por 2 ítems, el autoconcepto emocional por 2 ítems, el autoconcepto físico por 3 ítems y el autoconcepto familiar por 3 ítems. Para calcular el autoconcepto académico, como ya hemos visto en el nivel en el curso de métodos de investigación cuantitativa en el nivel básico, veíamos cómo realizábamos la media aritmética de estos 3 ítems. Y estos 3 ítems nos daba un valor para el autoconcepto académico. Otra opción que realizan otros investigadores es, en vez de realizar la media aritmética para el total de ítems de una dimensión, lo que se hace es realizar simplemente la suma. Pero esto puede ser peligroso en el sentido de que si todas las dimensiones no tienen la misma extensión, es más complejo de interpretar, porque nos permite hacer comparación. Si conseguimos que todas las dimensiones tengan la misma cantidad de ítems, eso sí que nos va a permitir realizar comparaciones más sencillas, comparando las puntuaciones totales. Pero en caso de que aquí tuviésemos 7 ítems, aquí solamente 2, pues si realizamos los totales, aquí vamos a tener un total mucho más bajo que el total que podemos obtener de 7 ítems. Por eso es mucho más aconsejable realizar la media aritmética que el valor total. Ese es el motivo. Vemos por lo tanto que el total de ítems forman el autoconcepto académico y la suma de las distintas dimensiones o factores de un modelo teórico forman el constructo. En este caso hemos visto que el autoconcepto está formado por el autoconcepto académico, el autoconcepto social, el autoconcepto emocional, el autoconcepto físico y el autoconcepto familiar. Respecto al tema de ítems y dimensionalidad, esto era todo lo más relevante que había que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y, como siempre, nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.